Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a revisar la cuarta etapa de la historia de la filosofía, que es la filosofía contemporánea. Por último, mejor sería decir, vamos a revisar una primera etapa de la filosofía actual. Una primera etapa que está marcada por la presencia de cuatro filósofos: Hegel, Comte, Marx y Nietzsche. A veces a esta filosofía contemporánea, a este primer momento de la filosofía contemporánea, se le conoce como filosofía del siglo XIX también, ¿ya? Quizá sería recomendable agrupar a los tres primeros filósofos. Me refiero a Hegel, Comte y Marx, porque los tres, entre otras cosas, comparten la idea de que la historia de la humanidad se encuentra en constante progreso hacia un fin. ¿Cuál es ese fin para Hegel? El reino de la libertad. ¿Cuál es ese fin para Comte? Una sociedad científica en donde la humanidad alcanzaría el máximo grado de felicidad. ¿Y cuál es ese fin para Marx? El comunismo. Una sociedad comunista en donde todos los seres humanos serían libres e iguales, como consecuencia de que no existirían ni el Estado, ni la propiedad privada, ni las clases sociales. Podemos decir entonces que estos tres primeros filósofos que vamos a ver hoy asumen la idea de progreso en la historia. Piensan los tres que la historia de la humanidad está avanzando hacia modos de vida, de existencia y de organización cada vez mejores. Hablan los tres también de leyes históricas, de ciertos principios, regularidades o normas que se cumplen en la vida de las distintas civilizaciones humanas. Por esa razón, si les preguntases a estos filósofos si se van a realizar sus predicciones, sus profecías acerca del perfeccionamiento de la vida social del ser humano, todos ellos te dirían que sí, que de todas maneras, porque si el filósofo estudia cómo se va desarrollando la historia de la humanidad a lo largo del tiempo, va a descubrir qué cosa es lo que se va a venir finalmente. Esa idea de progreso no la comparte Nietzsche, el cuarto filósofo que vamos a ver el día de hoy. Como se menciona en esta última diapositiva, Nietzsche más bien asume que la vida en general es eterno retorno de lo mismo. Siempre se dan las mismas cosas en el universo en general, en la historia de la humanidad en particular y en la vida de cada uno de los individuos. Todo es cíclico, todo es más o menos lo mismo, todo es repetitivo y por ende no estamos pues encaminados hacia un fin o hacia algo mejor, más avanzado o más cercano a la perfección. También Nietzsche rechaza la idea moderna de que los seres humanos somos ante todo racionales. Como recordarás por lo que vimos la semana pasada, Descartes, Kant, Locke y una serie de otros filósofos que ya no hemos revisado, consideraban que el ser humano es ante todo su intelecto, su posibilidad de comprender las cosas, su dimensión espiritual, podríamos decir, su dimensión consciente. Nietzsche critica esa visión antropológica, estableciendo que más que la razón, somos nuestra voluntad. Son nuestros deseos, nuestros impulsos vitales, nuestras inclinaciones,
nuestras pasiones las que verdaderamente nos definen como seres humanos. Claro, es importante lo racional, dice Nietzsche. También somos conscientes, también podemos ser prudentes, también podemos desarrollar técnicas, entre otras cosas, pero eso es algo derivado de nuestra dimensión más básica, que es la dimensión dionisiaca, no la dimensión apolínea. Así que a los primeros tres filósofos, con todas sus diferencias, podemos asociarlos. En cambio a Nietzsche ya no. Y por eso muchos consideran que Nietzsche es el verdadero padre de lo que se denomina filosofía contemporánea. Nietzsche va a abrir la puerta para que en los siglos XX y XXI se desarrollen corrientes filosóficas como la hermenéutica, la fenomenología, entre otras, las cuales ponen precisamente en cuestión el progreso y la razón del ser humano. Entremos en detalles con respecto a Hegel, un filósofo famoso por ser bastante difícil de entender. Hegel, pienso yo, puede empezar a entenderse en comparación con Kant. Kant, como tú bien recordarás, sostuvo que no podemos alcanzar un conocimiento de las cosas tal y como éstas son, porque siempre nos acercamos a la realidad que nos circunda sobre la base de nuestra forma de experimentar y de nuestra forma de entender las cosas. En palabras más sencillas de recordar, Kant lo que estableció fue que siempre vamos a conocer como seres humanos. Y como siempre vamos a conocer a través de nuestros presupuestos, conceptos y sentidos humanos, resultaría absurdo que digamos nosotros podemos comprender la esencia de las cosas. No, siempre conoces con ciertos filtros, con ciertos esquemas, con ciertos moldes propios de tu condición humana. No se puede conocer el noumeno, dice Kant, de forma un poco más difícil de recordar, pero sí se puede conocer el fenómeno. Profesor, ¿qué cosas eran el noumeno y el fenómeno? ¿Qué cosas eran el mundo nouménico y el mundo fenoménico, tal y como aparecen en Niceparat? Resulta que el fenómeno es lo que nosotros, los seres humanos, podemos experimentar a través de los sentidos y ordenar a través de nuestras estructuras mentales. Mientras que el noumeno es la cosa en sí, el fundamento de la realidad, las cosas tal y como son. Eso no se puede conocer, no se puede comprender. Escapa a nuestras posibilidades cognitivas como seres humanos. Quiere decir todo lo anterior que Kant le pone ciertos límites y restricciones a la capacidad humana para comprender las cosas. Claro, diría Kant, tampoco llegué a ser un escéptico como David Hume, pero sí es cierto que no me voy al extremo de Descartes, de Leibniz, de Spinoza y de otros filósofos para los cuales sí podemos alcanzar una comprensión de las cosas tal y como éstas son. No te olvides, Kant lleva a cabo una síntesis entre el racionalismo cartesiano y el escepticismo de Hume. ¿Y qué hay de Hegel? ¿Cómo ubico a Hegel en medio de estas discusiones intelectuales? Hegel no está de acuerdo con la distinción
entre fenómeno y noumeno, establecida por Kant. Hegel dice, sí tenemos los seres humanos enormes posibilidades de alcanzar un conocimiento o saber absoluto. Y fíjate en un aspecto importante de la filosofía de Hegel. Él piensa que podemos alcanzar ese conocimiento total de la realidad, esa comprensión de la esencia de las cosas, sin necesidad de apoyarnos en los datos sensoriales. Basta, desde su punto de vista, que nos apoyemos en las deducciones que nuestra razón puede alcanzar. En esto último, también rompe con Kant, con Hume y con Locke, para quienes la experiencia es un requisito indispensable que se debe tener presente para poder alcanzar cualquier tipo de conocimiento, certeza o verdad. Profesor, pero entonces esto que nos dice Hegel, ¿lo acerca a Descartes? ¿No es una especie de Descartes? ¿No es algo así como un racionalista? Sí, así podrías también recordarlo. Hegel en gran medida retoma muchos de los aspectos del racionalismo del siglo XVII, pero yo me atrevería a decir que es más radical todavía, porque como creo haberte comentado, Descartes nunca vio con desprecio o desdén el desarrollo de las ciencias naturales que se estaba dando en su tiempo. Es más, Descartes era amigo de los grandes científicos, era amigo de Galileo, con quien se intercambiaba correspondencia. No obstante, Descartes va a decir, todos estos avances de Galileo, de Kepler, de Copérnico y de otros científicos son muy importantes, pero hace falta darle una base metafísica a esas leyes y principios de las ciencias naturales. Y yo, Descartes, voy a darle ese fundamento metafísico a través de mis escritos. Así debemos entender los dos escritos fundamentales de Descartes, el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Son dos escritos que lo que buscan es darle una base filosófica a las ciencias naturales, específicamente a la física, que en ese entonces está teniendo resultados bastante interesantes. Hegel sí llega a menospreciar los avances de la ciencia moderna y por ese motivo va a decir que dentro de su sistema filosófico deductivo se encuentra incluido todo lo relevante en cuanto a los distintos tipos de saberes humanos. En mi sistema filosófico deductivo, tú tienes lo esencial, te dice Hegel, de la física, de la biología, de la religión, de la política, de la estética, de la lógica, de la matemática, de la metafísica, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Hegel es uno de los filósofos que da cuenta de mejor manera del carácter totalizador de la filosofía. La filosofía puede abarcarlo todo, nos dice él, y puede abarcarlo todo desde la razón, sin necesidad de datos empíricos. Esto explica por qué la filosofía de Hegel recibe el nombre de idealismo absoluto,
El idealismo absoluto es una corriente nociológica según la cual la razón, esto es, la idea, las deducciones lógicas del entendimiento, pueden comprender la totalidad de las cosas sin experimentar las cosas. Ese es el primer aspecto que tú debes tener en cuenta acerca de Hegel. Una segunda cuestión es la referente a su manera de entender el desarrollo de las cosas en general. ¿Cómo transcurre la realidad? ¿Cómo suceden las cosas del universo? ¿Cómo se desenvuelven las cosas en la historia de la humanidad? También nos va a responder Hegel. Puntualmente nos va a decir todo en el universo y por supuesto todo dentro de la historia de la humanidad es incesante movimiento dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que todas las cosas que nos rodean están marcadas por una lucha de contrarios, por un enfrentamiento entre principios opuestos, entre sistemas antagónicos. Y pese a que esto puede hacernos pensar, dice Hegel, que todo es caos, desorden, guerra, etc., resulta que en el fondo de esa interacción conflictiva podemos detectar nosotros el progreso, el avance, ciertas leyes, ciertas regularidades, cierto orden. Profesor, ¿significa esto que nada pasa por azar, que todo pasa por algo, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene un sentido? Sí, eso es lo que te está diciendo Hegel. Las guerras, los enfrentamientos civiles, las elecciones de determinados candidatos políticos, las distintas enfermedades, los desastres naturales, los fenómenos cosmológicos, todo es parte de este desarrollo del universo a lo largo del tiempo. Todo es parte del despliegue del espíritu absoluto, ya si queremos nosotros usar los términos exactos que utiliza Hegel. Apoyémonos en Aristóteles para entender de manera más sencilla esto del movimiento dialéctico que transcurre por necesidad. Lo que nos está diciendo Hegel es algo que Aristóteles diría así: todo tiene un fin, todo tiene una causa final, todo tiene una causa teleológica. En el caso de la historia de la humanidad, podemos decir que hay un destino histórico. De todas maneras, dice Hegel, va a suceder en algún momento que el género humano alcance el saber absoluto y la libertad perfecta. Va a acontecer necesariamente que la humanidad alcance una comprensión total de la realidad en algún momento, y a su vez va a suceder que todas las sociedades del mundo van a vivir libremente, sin esclavitud, sin dependencia, sin servidumbre, sin pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso suena utópico, puedes estar pensando. Y efectivamente, nosotros podemos decir desde cierto realismo político que en Hegel está presente una visión utópica que luego
también vamos a encontrar en Augusto Comte y, por supuesto, en el más famoso de estos tres filósofos, que es Marx. Esto de que en algún momento de la historia de la humanidad desaparecerán el Estado, la propiedad privada y las clases sociales y se instaurará una sociedad comunista, a la mayoría de personas les resulta utópico y con razón, pero tiene un fundamento en esta idea marxista, positivista y hegeliana de que todo el despliegue de la historia está aconteciendo en determinado sentido. Toda la historia de la humanidad está en constante progreso hacia un fin. Como para que creas a Hegel, te doy un ejemplo. Hegel te diría, a ver, compara la vida de cualquier trabajador promedio del siglo XXI con la vida de cualquier trabajador promedio de una civilización como la babilónica o de una civilización como la egipcia. ¿Cuál de estos dos hombres tiene más libertad, tiene más derechos, tiene más posibilidades de vivir? Quizá lo primero que se nos va a ocurrir es que el hombre de nuestro tiempo, por más pobre que sea, por más que tenga un trabajo no tan bien remunerado, etcétera, etcétera, tiene más posibilidades de vivir que un esclavo de las civilizaciones babilónica, egipcia o griega. Ahora los trabajadores tienen la posibilidad de retirarse de un trabajo si es que consideran que se les está pagando poco o si es que notan que no se les está pagando. Ahora los trabajadores pueden casarse con quien quieran. No tienen que pedirle permiso a nadie. Ahora los trabajadores pueden desplazarse a los lugares que deseen, pueden comprar lo que quieran siempre y cuando tengan dinero, pueden hacer una serie de cosas que antes las clases bajas no podían realizar. ¿Qué significa eso desde el punto de vista dialéctico de Hegel? Significa que las civilizaciones humanas vienen progresando cada vez más hacia el reino de la libertad. Cada vez somos más libres, cada vez tenemos más protegidos nuestros derechos, cada vez somos más iguales entre todos nosotros, cada vez tenemos más posibilidades de disfrutar materialmente. Por ende, en algún momento ocurrirá que todo el género humano alcanzará la libertad perfecta. ¿A través de qué? A través del Estado. Este detalle es muy importante. Para Hegel, la libertad, la igualdad y la protección de los derechos necesariamente tiene que darse en el marco de instituciones, leyes, representantes políticos, impuestos, policías, etc. Porque si desaparece el Estado, agrega Hegel, también desaparece el orden, la paz, la tranquilidad y por tanto se vuelve más posible que se presenten atentados contra nuestras libertades. ¿Por qué subrayo esta defensa del Estado que hace Hegel como medio para alcanzar la libertad? Porque Marx, en el fondo, también está diciéndonos que el progreso humano nos va a llevar al reino de la libertad, pero
desde su punto de vista, no se puede concebir una libertad perfecta dándose al mismo tiempo la existencia del Estado. El Estado siempre va a ser, desde el punto de vista marxista, un medio de opresión, de sometimiento, de dominación. Hay que hacer la revolución, dicen los marxistas, para tomar el Estado, para un sentido revolucionario del Estado, pero para que progresivamente vaya desapareciendo ese Estado. Porque la idea no es que el Estado exista para siempre, la idea es que se elimine en algún momento la policía, las fuerzas armadas, los impuestos, las leyes, la constitución y todo lo demás que a nosotros nos resulta absolutamente natural al momento de pensar en nuestra organización colectiva. Ahí entonces encontramos una diferencia interesante entre Marx y Hegel, pese a que ambos asumen la idea de que la libertad se va a realizar en la historia humana. En este esquema, para que termines de memorizar y entender la visión dialéctica de Hegel. Te dije que la dialéctica supone que en el universo siempre se da una lucha de opuestos, un enfrentamiento de contrarios. Es decir, se enfrenta una tesis y una antítesis. Profesor, ¿y qué cosa es la síntesis? La síntesis viene a ser el momento en el cual se da superación de esta lucha de contrarios. En distintos momentos de la historia vas a encontrar que, claro, se enfrentan contrarios, se enfrentan sistemas políticos distintos, bandos ideológicos opuestos y demás, pero siempre surge algo mejor de esa lucha. Y después otra vez, esto que podríamos llamar síntesis, se vuelve a dividir en una tesis, una antítesis, se da un enfrentamiento y otra vez se vuelve a síntesis. La aparición de una síntesis en todos los procesos históricos, ¿qué es lo que posibilita? Posibilita el progreso, el avance hacia el reino de la libertad y hacia el saber absoluto. Si no hubiese síntesis, todo sería lucha de opuestos y nos quedaríamos en el mero caos, en el mero desorden, en el mero conflicto, que no es la idea de Hegel. Profesor, un ejemplo de cómo se da esta interacción de contrarios. Hegel pone como ejemplo lo siguiente. Supón tú que la tesis, la afirmación, es el absolutismo monárquico francés. Un sistema ideológico, un sistema político, una forma de ver el mundo y de organizar la sociedad. ¿Qué ventaja tiene el absolutismo monárquico francés? Genera cierto orden, cierta estabilidad, cierta paz en la sociedad francesa. No obstante, su desventaja, ¿cuál fue? Su desventaja fue que muchos reyes franceses se aprovecharon del poder que tenían para atropellar los derechos de la gente. Este fue el motivo por el cual le surgió una antítesis a esa tesis. ¿Qué movimiento político, qué sistema de organización social, qué conjunto de ideas reaccionan contra el absolutismo monárquico francés? La Revolución Francesa y el movimiento ilustrado. La Revolución Francesa y el movimiento ilustrado podríamos decir entonces que constituyeron la antítesis frente a la tesis que era
el absolutismo monárquico francés. La Revolución Francesa y el movimiento ilustrado enarbolaron la libertad, el progreso, el desarrollo científico, la razón, la igualdad, etc. Pero generaron gran desorden, caos, enfrentamiento. Por tanto, no se puede decir que llevaron al progreso en sentido estricto a la sociedad francesa. Hicieron avanzar de todas maneras el ferrocarril de la historia, pero también trajeron una serie de consecuencias negativas. Sin embargo, con el tiempo, los franceses alcanzaron una síntesis de la tesis y la antítesis. Lograron superar el absolutismo monárquico y la misma Revolución Francesa ilustrada, y fundaron así los franceses un Estado constitucional. ¿Por qué el Estado constitucional tendría que ser considerado como algo positivo, como algo verdaderamente progresista? Porque, dice Hegel, el Estado constitucional, que es el que también tenemos nosotros los peruanos, con todos sus defectos, ese Estado constitucional genera estabilidad, orden, tranquilidad, supera en lo posible la violencia entre los distintos bandos y facciones. Y al mismo tiempo, ese Estado constitucional, ¿qué cosa hace? Protege tus derechos, tus libertades, en el marco de la igualdad entre todos los ciudadanos. En resumen, el Estado constitucional que terminan fundando los franceses tiene todas las ventajas del absolutismo monárquico y todas las ventajas del movimiento revolucionario francés. Ahí está la clave del progreso, ahí está la clave del despliegue de la historia de la humanidad en el tiempo. Siempre se van dando síntesis, siempre se van dando avances en el sentido de la libertad. Ahora tenemos a Comte. Comte no es tan pesado ni complicado como Hegel. La premisa básica de la cual parte su positivismo es que si los seres humanos quieren alcanzar el máximo grado posible de felicidad colectiva, tienen que organizarse sobre la base del desarrollo científico. Sin ciencia no podríamos hablar de una felicidad colectiva. Sin ciencia no se puede hacer andar en sentido estricto el progreso histórico. ¿Y en qué tipo de ciencia estaba pensando Comte? Estaba pensando en las ciencias naturales, sobre todo, en la física, en la biología, en la química, y además estaba pensando en una ciencia social, fíjate, en la sociología. Sociología que para muchos fue fundada por Comte precisamente. Muchos atribuyen a Comte la paternidad de la sociología como disciplina del saber. Ten en consideración que el positivismo fue una corriente filosófica,
no entiendas positivismo como una actitud frente a la vida o algo por el estilo, ¿no? Positivismo no tiene nada que ver, por si acaso, con optimismo en este sentido, pues, de la autoayuda y de todo ese rollo que está muy de moda últimamente. Positivismo es una corriente filosófica que defiende la ciencia como base de la sociedad. Así podríamos resumirlo. ¿Y qué otras características tiene este positivismo de Augusto Comte? Fíjate, para el positivismo de Comte, el conocimiento siempre debe referirse a hechos positivos. Hechos positivos son justamente los que pueden experimentarse a través de los sentidos. Si no hay una base empírica, entonces no podemos hablar de conocimiento. Profesor, eso se parece mucho al empirismo de Locke e incluso de Hume. Sí, podríamos decir que Comte es algo así como un nuevo empirista. Tanto Comte como otros positivistas se inspiran en el empirismo del siglo XVII y del siglo XVIII. Por eso también se les considera como realistas desde un punto de vista nociológico. Se basan siempre en la realidad empírica. Y, por otro lado, siempre los positivistas están asumiendo que la búsqueda de conocimiento debe ser una búsqueda de conocimiento útil, práctico. Con eso, obviamente, Comte está mandando un misil contra Hegel. Todo este sistema filosófico, deductivo, racionalista de Hegel tiene un impacto en la realidad práctica del género humano. ¿Nos lleva de verdad este supuesto saber absoluto de Hegel al progreso de la humanidad? No, es mera especulación lo de Hegel, señala Comte. Lo de Hegel no tiene en su fundamento hechos positivos y por ende la reflexión filosófica de Hegel debemos ubicarla en un estadio metafísico de la historia de la humanidad. Obviamente la explicación de Hegel es más sofisticada que la explicación que nos proporciona la Biblia sobre el origen del universo, sobre el papel del ser humano en el cosmos, sobre cuál es el destino de la historia de la humanidad, etc. Claro, es superior lo de Hegel a lo que nos plantea la Biblia, pero de todas maneras es una explicación inferior a la que podría proporcionarnos la misma ciencia, sea natural o social. De ahí que, como podrás ver tú, Comte también piensa en algo así como una línea de tiempo de la historia de la humanidad. Una línea de tiempo marcada por 3 momentos, por 3 etapas, por 3 estadios. Un estadio teológico, un estadio metafísico y un estadio positivo, que es el que corona el progreso humano en la historia. Suele decir Comte que son 3 estadios similares a los de la vida humana, ¿no? El estadio teológico viene a ser pues nuestra infancia como seres humanos. Nos explicamos las cosas en base a la religión, a la magia, a la superstición. Ahora, dentro de las religiones, supersticiones y formas de magia, también hay niveles. Entre todas las religiones, la más elevada, la más desarrollada, la que supuso más progreso, ¿cuál? Según este filósofo francés,
el cristianismo. Y el cristianismo ya nos pone en el umbral del siguiente estadio, el estadio metafísico, que podríamos decir viene a ser nuestra adolescencia, ¿no? O en todo caso una primera etapa de la adultez como humanos, como sociedades, como civilizaciones también. Y finalmente, el estadio positivo es nuestro momento de madurez, nuestro momento de plenitud como género humano. Hay sociedades que ya se encuentran en el estadio positivo científico. Comte dice sí, sobre todo las sociedades europeas de la primera mitad del siglo XIX, ya han atravesado el umbral del estadio positivo. Y por eso son las sociedades más cercanas a esa felicidad plena de la que este filósofo habla. Y las demás sociedades, por ejemplo, los países latinoamericanos en el siglo XIX, cómo eran vistos por Comte, Spencer y otros positivistas. Eran vistos obviamente como países que se encontraban todavía bastante rezagados en esta maquinaria del progreso histórico. Nosotros tenemos un positivista destacado, Manuel González Prada, quien también fue poeta, como tú sabrás, por el curso de literatura. Manuel González Prada justamente solía decir que el Perú todavía se encuentra anclado en un estadio teológico o ficticio, motivo por el cual nuestras instituciones educativas y políticas todavía están demasiado influidas por el poder eclesiástico, cuando la idea sería avanzar lo más rápido posible al estadio positivo o científico. Profesor, ¿y esto del relativismo de Comte, cómo hay que entenderlo? No lo entiendas como un relativismo en la línea de los sofistas. Eso te digo de entrada. Lo que nos está manifestando Comte a propósito de esto es que no se puede alcanzar un conocimiento total de la realidad a través de la filosofía, que fue lo que planteó Hegel. Recuerda, para Hegel, a partir de tu razón, puedes construir todo un sistema filosófico deductivo que encierre dentro de sí la estética, la política, la ética, la religión, la física, la biología, la sociología, etc. La filosofía debe abarcar la totalidad de cosas. Comte rechaza eso. Su relativismo entonces es una defensa de la especialización. Cada profesional debe dar cuenta de su particular ámbito de estudio. El biólogo debe hablar del mundo de la vida, el físico del mundo físico, el sociólogo de cómo está estructurada la sociedad, de cómo funciona, etcétera, y así sucesivamente. Pensar que el sociólogo puede dar cuenta de toda la realidad no tendría sentido, porque hay cosas de las que el sociólogo no podrá hablar con suma pertinencia. Obviamente hay relaciones, dice Comte, entre la sociología y la física y entre todas las disciplinas, pero también siempre hay cierta autonomía entre cada una de ellas, y eso es algo que se debe respetar en la búsqueda del saber para no terminar construyendo sistemas filosóficos ininteligibles, incomprensibles o exageradamente abstractos como el de Hegel. Quédate con esta frase: el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin.
No lo tomes como el amor, pues, a una persona específica, ¿no? El amor a la pareja o el amor a los padres o algo por el estilo. Aquí el amor es el amor a la humanidad. Eso es lo que debe orientar la acción de cada individuo. El orden como base, claro, porque lo que se busca es la estabilidad política, social y económica sobre la base de la ciencia. Y el progreso es la finalidad. Otra vez regresamos a Marx, de quien ya dijimos algunas cosas. Para Marx, la materia es el fundamento constituyente de toda la realidad, sea esta de carácter concreto, sea esta de carácter abstracto. Efectivamente, tal y como ya te mencioné, Marx parte del enfoque dialéctico de Hegel. Marx admite que el universo es lucha de opuestos, enfrentamiento de contrarios, interacción entre tesis, antítesis, que da como resultado final una síntesis de lo anterior. Pero Marx no aplica ese enfoque dialéctico a la idea, sino que lo aplica a la materia. Por eso, Marx dice de sí mismo, soy un Hegel al revés, que es justamente lo que está graficado en el dibujo que tienes en la diapositiva. Tienes a Marx con su característico martillo frente a un cuadro del rostro de Hegel al revés. Yo diría, Marx, pienso que la materia determina la idea. Son las condiciones materiales las que determinan lo que pensamos, lo que creemos, lo que asumimos como cierto, lo que entendemos como bueno, lo que concebimos como bello o feo, etcétera. Esto de que a partir de la razón yo puedo deducir todas las cosas del mundo sin necesidad de experimentar el mundo, eso, según Marx, es absurdo. En eso reside su gran discrepancia con Hegel. Creo que se menciona por aquí, la condición humana es el resultado de las relaciones sociales de producción. Por tanto, la base material, que en el caso de los seres humanos es una base socioeconómica, es la que determina nuestra superestructura ideológica. ¿Qué cosa es la superestructura ideológica? Todo lo que piensas, todo lo que buscas en la vida, todo lo que sueñas conseguir, todos los valores morales que asumes como ciertos, tus concepciones religiosas acerca de Dios o acerca del más allá, todo eso depende, te diría Marx, de las condiciones socioeconómicas en las que has nacido. No está ahí por casualidad, no está ahí porque se te ocurrió, no está ahí porque Dios puso esos planteamientos en tu cabeza, ni nada por el estilo. Como también se menciona aquí, el ser social determina la conciencia social. Tradúcelo más fácil así. El papel económico, laboral, productivo que cada uno de nosotros cumple dentro de un sistema capitalista como este, determina nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir, etcétera. Eso, de manera resumida, es el materialismo marxista. Como ya te dije,
Tanto Hegel como Marx piensan que el universo es lucha de contrarios. La historia de la humanidad es enfrentamiento de opuestos. El detalle es que como Hegel es idealista, piensa en esa lucha de opuestos como una lucha de sistemas ideológicos, de formas de organización política. El absolutismo contra la ilustración, por ejemplo. Marx como materialista dice, no, pues no es un enfrentamiento de concepciones ideológicas, de sistemas de pensamiento, sino que es un enfrentamiento de clases sociales. ¿Y cuáles son las clases sociales que se han enfrentado a lo largo de la historia? Son varias. Por ejemplo, en la Edad Antigua se enfrentaron amos contra esclavos. En la Edad Media se enfrentaron terratenientes o señores feudales contra siervos. Y finalmente, en el marco de un sistema capitalista como el que existe, por lo menos desde los siglos XVI y XVII, según Marx, las clases sociales que se vienen enfrentando son los obreros contra los burgueses, los proletarios contra los capitalistas. Y esa lucha será la última de las luchas, porque vencerán, dice Marx, los proletarios u obreros, quienes tomarán el poder, fundarán un estado dictatorial a favor de las masas y progresivamente generarán las condiciones para que termine desapareciendo el Estado, la propiedad privada y las clases sociales. Tres condiciones básicas para que pueda darse el famoso comunismo. Todo esto, como bien se suele decir, no se logra pues a través de medios pacíficos, sino por medio de la violencia, señalan los marxistas. Porque para ellos la guerra es la partera de la historia, la guerra es la que hace andar la historia de la humanidad. Nietzsche, de quien ya adelantamos también varias cosas. Nietzsche, como te he mencionado, piensa que el valor superior de la existencia es la vida. Por tanto, rechaza la idea de que el ser humano sea ante todo racional. Opone lo apolíneo a lo dionisiaco. Somos ante todo dionisiacos, no apolíneos. Lo que más determina nuestra condición humana son nuestros deseos, nuestros impulsos vitales, nuestras inclinaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo racional, en todo caso, lo consciente, como a veces también lo llamamos, es algo derivado, es algo supeditado al lo dionisiaco. ¿Cuál es el detalle que hay que tener presente? El detalle es que, por lo menos desde hace 2000 años, las sociedades del mundo se han propuesto negar lo dionisiaco. Como se menciona aquí, la cultura occidental, la cultura europea, han negado los impulsos vitales, han negado las pasiones, han visto como algo negativo los deseos. ¿Y por culpa de quién se ha dado eso? ¿Por culpa de quién es que se ha negado el mundo? ¿Por culpa de quién es que se han negado los impulsos vitales? Nietzsche dice, por culpa del cristianismo. La influencia perniciosa del cristianismo, por ejemplo, que veamos las pasiones, deseos e impulsos vitales como pecado. La influencia perniciosa del cristianismo ha hecho que nos importe más el otro mundo que este. Pensamos que aquí vamos a alcanzar la felicidad perfecta, sino que en el otro mundo nos realizaremos como personas. No importa tanto nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Nuestro cuerpo es mortal, nuestra alma es inmortal. ¿Qué hay que hacer frente a eso?
frente a esa sociedad enferma, decadente, influida poderosamente por el cristianismo. Enfrentarla hay que subvertirla en un sentido axiológico y moral. ¿Quiénes son los encargados de eso? Los superhombres, los señores, como se menciona aquí. En cambio, los siervos vienen a ser todos aquellos que tienen la moral cristiana, todos aquellos que se dejan llevar por los principios de negación de lo dionisiaco. El superhombre es, por ende, el que vive de acuerdo a sus propios parámetros morales, siendo libre, siendo autónomo, afirmando su voluntad, disfrutando de la vida en un sentido material, no teniendo resentimientos, no teniendo cargo de conciencia por el tipo de vida que ha adoptado. Es más, el superhombre, como se menciona aquí, es feliz pese a que es consciente de que todo es eterno retorno. Todo es repetitivo, todo es más o menos lo mismo, no hay progreso, no vamos a ir a los brazos de Dios al final de nuestra vida, los seres humanos no vamos a alcanzar el comunismo, una sociedad perfecta en un sentido científico, el reino de la libertad o algo por el estilo, pero aún así el superhombre puede ser feliz, porque es alguien que afirma su voluntad en todo momento. Bien, dejémoslo ahí porque ya se venció el tiempo. Estas son las claves y ya nos reencontraríamos en una semana. Hasta luego, cuídense, gracias por su atención.